Pero antes de introducirnos en ese considerando 16, que es quizá el nudo o lo más importante del fallo, para mi criterio, de lo explícito del fallo, después vamos a ver de las cuestiones que quedan implícitas flotando en el caso, que son interesantes también, por lo menos un par que se me ocurrieron. Me gustaría también ir a otro de los considerandos que hablan de los óbiter. El famoso donde la Corte habla de las cuestiones políticas no justiciables o de las cuestiones no justiciables, que es un latiguillo, una expresión tradicional de la Corte, ahí ella va haciendo todo un recuento de situaciones anteriores, donde la Corte en definitiva dice que cuando se tratan los casos de resolver o de analizar el ejercicio de potestades propias de otros poderes, la Corte no tiene que meterse porque de esa manera estaría invadiendo y afectando la división de poderes y extralimitándose en su competencia. Esta es una frase que siempre a mí me ha parecido desafortunada, ¿no? Y que se relaciona con temas importantes, por lo menos dentro del derecho administrativo y del derecho constitucional, que son los temas en los que yo más o menos por trabajo me tengo que mover. Se emparenta con el concepto de acto de gobierno, de acto institucional, que tiene que ver con la idea de que hay determinadas decisiones, determinados actos, en general del Poder Ejecutivo, también puede ser del Poder Legislativo, como en este caso, que no pueden ser revisados judicialmente. Justamente esta frase, cuestión política no justiciable. En lo personal, me encuentro más cómodo entre los que piensan que esta es una categoría que no existe, porque que no existe constitucionalmente, más allá que los hechos como las brujas sí existen, ¿no? No existen, pero que las hay, las hay. O sea, la Constitución, cuando habla de las facultades del Poder Judicial, dice que el Poder Judicial va a intervenir en todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. No hay ningún punto en ningún lado de la Constitución que diga que el Poder Judicial, por ende la Corte Suprema, por ende los tribunales que están por debajo, no puedan intervenir, no pueda un particular que se sienta agraviado o cualquier persona que se sienta agraviada o que sienta que se está violando la Constitución, llevar el caso al conocimiento de un tribunal. Esto no quiere decir obviamente que el Poder Judicial pueda hacer cualquier cosa, pero son cuestiones distintas y es interesante tenerlo presente, porque el artículo 18 de la Constitución, uno de los más importantes dentro de la primera parte, junto con el 19, junto con el 16, establece el derecho de defensa en juicio. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que sienta que se lo está afectando, que se le está afectando un derecho, tiene el derecho y la posibilidad de llevar su caso ante un juez. Entonces, si nosotros por un lado decimos que hay determinados tipos de actos que ejercen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, no pueden llevarse ante el Poder Judicial, estamos de alguna manera a alguien cercenándole el derecho que le acuerda el artículo 18 y que es uno de los derechos básicos de nuestro constitucionalismo en la medida que defiende libertades individuales frente al abuso del poder. Entonces, la Corte acá igual como que llega a cierta contradicción. Hay una cuestión a veces del uso terminológico, porque la Corte plantea esto, no puede intervenir cuando haya ejercicio privativo de una facultad de otro poder, pero después dice, no, bueno, pero sí puedo, si ese poder se extralimita, digamos, dentro de sus facultades o no cumple, no ejerce esa facultad que le da la Constitución del modo en que dice la Constitución. Entonces no es claramente que hay un tema en que no pueda meterse el Poder Judicial. Lo digo esto porque en lo personal yo trabajo como juez de primera instancia en lo contencioso administrativo y muchas veces el Ejecutivo, cuando hay una demanda de un particular, un empleado público, un vecino que plantea que el Estado le está violando sus derechos por un tema tal o cual, muchas veces el Poder Ejecutivo cuando responde a la demanda dice no, pero esto es un tema de mi exclusiva incumbencia y el Poder Judicial no se puede meter a revisar. Entonces, si este fuera el criterio, digamos, predominante, yo tendría que bajar la persiana y agarrar los clasificados, si existieran todavía, de Clarín y salir a buscar trabajo, ¿no? Porque como juez contencioso administrativo siempre tengo que intervenir en casos donde el Estado está ejerciendo sus propias facultades. Entonces, todo este desarrollo que hace la Corte, sobre todo en el considerando 12, 13 y 14 de las cuestiones no justiciables, sarasasasa,
que después en el considerando número 15 establece, bueno, pero en este caso sí, en este caso sí, en este caso sí. Con lo cual las excepciones son tantas que termina siendo medio insustancial hablar de cuestiones políticas no justiciables. Lo que sí, hay casos que por su temática específica, obviamente el margen de acción del Poder Judicial va a ser mucho más reducido y solo se va a poder limitar justamente a comprobar que no se hayan violado esas reglas de juego, esas normas para llegar a las decisiones que ha marcado la Constitución. Pero bueno, es un tema que siempre me gusta puntualizar y no dejar pasar el hecho de, por lo menos en lo que a mí concierne, no existe una categoría de actos del Estado, de cualquier poder, que estén a priori exentos de revisión judicial, ni cuestiones políticas no justiciables, ni actos de gobierno, ni actos institucionales.